Que todo lo que obstruya tu mente y tu entendimiento sea apartado de ti ahora, y que después de ver este video salgas de manera diferente a como entraste. Amén. Muchas personas tienen conocimiento sobre Dios Padre, muchas tienen conocimiento sobre el Dios Hijo, que es Jesús. Sin embargo, pocos son los que prestan atención a conocer sobre el Dios Espíritu Santo. Podemos entender que la Biblia se divide en tres partes. La primera parte es el comienzo del mundo, donde tuvimos la manifestación de Dios Padre. En la segunda parte, tuvimos la venida de nuestro Señor Jesús, quien murió para salvarnos, que es el Dios Hijo. Y la tercera parte comienza justo después del regreso de Jesús a los cielos, donde Él dijo: «Pediré al Padre que os envíe otro Consolador, que nunca os abandonará. Él es el Espíritu Santo, el Espíritu que guía hacia toda verdad». Podemos entender que, al vivir en el mundo después de la muerte de Jesús, vivimos en la tercera y última parte de la Biblia. Vivimos en el tiempo del Dios Espíritu Santo. Hoy entenderás qué es el Espíritu y por qué recibir al Espíritu Santo es tan importante para tu vida y salvación. El sobrenatural Espíritu Santo de Dios, si nos enfocamos en la palabra de Dios, podemos observar que los grandes hombres usados por Dios fueron llenos del Espíritu Santo antes de lograr sus grandes hazañas aquí en la tierra, como vemos en el libro de Jueces, capítulo 14, versículos 6 a 19. Fue entonces cuando el Espíritu del Señor dio poder a Sansón y él, sin nada en las manos, desgarró al león como si fuera un cabrito. También observamos en Jueces, capítulo 6, versículo 34, cómo el Espíritu Santo tomó completo control de Gedeón y lo hizo tocar la trompeta de convocación, llamando así a todos para seguirlo. También en Samuel 16, versículo 13, vemos cómo el Espíritu Santo dominó a David y desde ese día estuvo con él. Incluso Jesús, antes de comenzar su obra aquí en la tierra, tuvo que recibir al Espíritu Santo, como vemos en Mateo, capítulo 3, versículo 16. Así que después de ser bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. También podemos ver la importancia del Espíritu Santo en Lucas, capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta promesa que Jesús les habló a sus discípulos es la venida del Espíritu Santo sobre ellos, y Jesús les ordenó que permanecieran en Jerusalén hasta que tuvieran al Espíritu Santo. En estos pocos versículos vemos la importancia del Espíritu Santo en la acción de Dios aquí en la tierra. Pero después de todo, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Para entender qué es tener al Espíritu Santo, primero debes comprender el significado de la palabra espíritu. Veamos qué significa la palabra espíritu en el diccionario. Es parte material e inteligente del ser humano, esfera del pensamiento, facultad de pensar, entendimiento, raciocinio, razón, inteligencia, forma de pensar u orientación, particularmente en cuanto a opiniones. Estas son algunas de las definiciones de la palabra espíritu que encontramos en el diccionario. Entonces, cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de la parte inmaterial o incorpórea que guía al ser humano. Así que podemos concluir que el espíritu no es más que la mente humana, es la forma en que una persona piensa, es la cabeza de esa persona. Entonces, la forma en que una persona piensa es lo que define el espíritu de esa persona, de manera que lo que alimenta su mente determinará sus acciones, reacciones y elecciones, dará rumbo a su vida y moldeará su destino. Por lo tanto, el espíritu es la inteligencia humana. Ahora veamos qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11 dice: «Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?».
Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Este versículo muestra que solo tu mente puede conocer acerca de ti mismo. Si el espíritu del hombre es la mente del hombre, entonces, ¿quién puede conocerte y saber acerca de ti sino tu propia mente? Nadie más puede. Solo tú puedes tener acceso a tu propia mente. Ni siquiera el diablo puede conocer tu mente. Del mismo modo, las personas más íntimas y cercanas a ti no conocen tu mente. Solo Dios, que hizo y cuida de todo, tiene conocimiento de tu mente. Fuera de Dios, nadie más sabe lo que estás pensando en este momento exacto. Es por eso que a veces ciertas personas toman acciones que nos sorprenden, incluso si son íntimamente cercanas a nosotros. El diablo no conoce tus pensamientos. Lo que puede hacer es deducir lo que tienes en tu mente, porque observa lo que dices, haces, hacia dónde miras, qué haces cuando estás solo o sola. Así que él concluirá cuáles son tus inclinaciones, tus puntos débiles. Nos observa, pero no puede saber lo que está dentro de ti. Solo tu espíritu, que es tu mente, y Dios pueden saber lo que está dentro de ti. Ahora, en la última parte del versículo dice: así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Este versículo deja claro que nadie puede conocer las cosas de Dios excepto el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios tiene acceso a las cosas de Dios. Así que podemos concluir que si quiero conocer a Dios, si quiero saber las cosas de Dios y hacer su voluntad, necesito tener el Espíritu de Dios, es decir, necesito tener la mente de Dios. Espíritu significa inteligencia y santo significa separado. Cuando tienes el Espíritu de Dios, adquieres una inteligencia separada, una inteligencia que piensa de manera diferente a como piensa el mundo. No vivirás en la injusticia, no convivirás ni harás lo que está mal, vivirás de manera apartada. Muchas personas desconocen el significado de la palabra santo y la usan de manera burlona, diciendo cosas como mira al santito, cuando en realidad están diciendo mira al separado, porque la persona no se ajusta a las cosas de este mundo. Una vez que una persona está llena del Espíritu Santo, comienza a tener la dirección de Dios mismo. El Espíritu Santo te indicará cómo deben ser tus elecciones, actitudes y reacciones. Quien no tiene el Espíritu Santo es guiado por el espíritu humano. Y es por eso que a veces vemos noticias de personas haciendo cosas absurdas, porque piensan con el espíritu humano y son susceptibles a las tentaciones de este mundo al no tener un filtro interno que las limite, al no tener la forma de pensar que proviene de lo alto ni la claridad espiritual. Por eso, después de ser bautizado en agua, es necesario buscar el bautismo con el Espíritu Santo, ya que es muy difícil actuar en concordancia con Dios en este mundo sin tener la mente de Dios. Cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, es como si hubiera una fusión entre el espíritu humano y el Espíritu de Dios. La mente de la persona se fusiona con la mente de Dios. Y a partir de ese momento, Dios tiene un canal con el ser humano, una conexión a través de la cual va inspirando y guiando. Estar lleno del Espíritu Santo es estar siendo controlado por los pensamientos de Dios. A veces, las personas son fanáticas de un artista famoso o se dedican a una hinchada de un equipo deportivo. Siguen a influencers en todas las redes sociales y se empapan del modo de actuar y comportarse de esas figuras. En ese caso, la persona está adoptando el espíritu de lo que está absorbiendo de todo corazón. Su mente comienza a ser moldeada por eso hasta el punto de cambiar su apariencia para estar en sintonía con ese modelo. Muchas veces, esos artistas famosos o influencers están siendo utilizados por el diablo para moldear el espíritu de las personas según su propio espíritu y alejarlas del Espíritu de Dios. De manera similar, una persona que recibe el Espíritu Santo experimenta una transformación tan evidente que los detalles en su comportamiento llaman la atención, como dejar de decir groserías,
abandonar vicios como la pornografía o los esquemas, entre otros cambios. La persona comienza a tener una mente separada y aunque sea tentada a hacer cosas malas en este mundo, el Espíritu Santo no lo permite, hablando en la mente de la persona para que no haga tales cosas. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar esto? ¿Cómo podemos tener la mente de Dios en nosotros? La clave está en tener el Espíritu Santo, ya que así como tu espíritu es tu mente, el Espíritu Santo es la mente de Dios. Y para tener el Espíritu Santo, necesitas hacer de Dios tu ídolo, interesarte por las cosas de Dios y por la palabra de Dios, negar tu voluntad aunque te cueste mucho, y hacer de la lectura de la Biblia algo constante. La Biblia no debe ser solo un adorno en tu casa. Jesús dijo en Juan 6, versículo 63, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Cuando abres la Biblia, accedes a los pensamientos de Dios que fueron plasmados por medio de siervos llenos del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios en tus manos a través de la Biblia. Al leer la Biblia, absorbes los pensamientos de Dios y tu mente se impregna con la palabra de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué estás alimentando en tu mente? ¿Qué está llenando tu espíritu? Las canciones que escuchas te llevan a un comportamiento de Dios. Las personas y los lugares que frecuentas te acercan a Dios. Las personas con las que convives aceptarían tu conversión a Jesús o te criticarían. Y si rechazaras embriagarte con esas personas o tener relaciones sin un matrimonio, ¿cómo reaccionarían los que te rodean? El problema es que las personas quieren todo de Dios, pero no quieren renunciar a lo que hay en este mundo. Tal vez no te interesa leer la Biblia, tal vez estás cambiando la palabra de Dios por lo que ofrece este mundo. Ten cuidado, porque el que no tiene el Espíritu de Dios, es decir, la mente de Dios, no es de Dios, como está escrito en Romanos 8, versículo 9. Vosotros, sin embargo, no estáis bajo el dominio de la carne, sino bajo el dominio del Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo lo que llena tu mente te controla, ¿entiendes? ¿Sí o no? Por eso vemos un mundo perdido, porque todo se trata de intercambio de espíritus. Observa que normalmente la sociedad se divide en grupos donde el espíritu coincide entre sí, donde hay armonía de espíritu. Uno se complementa con el otro. Y a partir de ahí, una persona comienza a influenciar a otra. Esta influencia se percibe en la forma de vestir, hablar, cortarse el cabello, actuar. Vemos en este mundo que cada individuo es atraído por alguien que tiene el mismo espíritu. En esto hay una conexión en la que uno se llena del espíritu del otro. Entonces, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Significa estar lleno de los pensamientos de Dios. Esto implica que una vez que tienes los pensamientos de Dios, tu comportamiento cambia automáticamente. Inevitablemente te alejas de las personas que viven bajo las influencias de este mundo, como los vicios, la malicia, la mentira, la traición, los esquemas y todo lo que Dios reprueba. Podemos entender lo que Jesús dijo en Mateo 10, versículos 34 a 39. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Vine a causar división entre el hombre y su padre, entre la hija y su madre, entre la nuera y su suegra. En esta cita, Jesús deja claro que vino a este mundo a traer la espada, causando división entre los hombres. Esta espada es la palabra de Dios. Una vez que estás lleno de la palabra de Dios, es decir, lleno del Espíritu de Dios, naturalmente te alejas de las cosas y costumbres de este mundo. Hay una separación. Cuando tenemos el Espíritu Santo y atravesamos los desiertos de la vida, cuando llegan las tentaciones o enfrentamos una situación difícil en la que debemos tomar una decisión, si estamos llenos del Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo influirá en nuestra decisión y reacción. Siempre venceremos, porque tendremos pensamientos controlados por el Espíritu Santo. No hay forma de que salga mal,
ya que en todo momento sabrás hacia dónde ir y tomarás las mejores decisiones, las cuales influirán en tu futuro y te llevarán a la victoria en esta vida. Claro, habrá muchas luchas, pero vencerás porque Dios estará contigo y te guiará no solo para vencer las cosas de este mundo, sino también para tener la vida eterna con Jesús. Aleluya, porque el Espíritu Santo no te llevará al infierno. Entonces nuestra mayor necesidad es estar llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios 5, versículo 18, no se embriaguen con vino, lo cual lleva a la libertinaje, más bien sean llenos del Espíritu. Debes buscar ser lleno del Espíritu Santo, tener sed de las cosas de Dios, hablar con Dios todos los días, disminuir un poco el uso de las redes sociales y los juegos de celular para leer la palabra de Dios. Cuando lees la palabra, el espíritu de la palabra te posee, aprendes a perdonar y dentro de ti no hay resentimiento, tristeza ni desánimo, porque tienes el Espíritu de Dios en ti. Pero para lograr esto, debes buscar a Dios con todo tu corazón. Como dice Jeremías 29, versículo 13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Te doy la oportunidad de tener el Espíritu de Dios. Tal vez hasta hoy nunca has acertado en la vida, porque siempre has sido guiado por el espíritu humano y las modas de este mundo. Hasta ahora has elegido a las personas equivocadas, has buscado lugares equivocados. Tómate un momento, piénsalo, experimenta entregarte a Dios, leer su palabra. Estoy seguro de que nunca volverás a ser la misma persona. Y cuando cambiamos, todo cambia. Así que cambiemos para ser mejores, para estar con Dios y obtener la salvación. Uno de los signos de que tienes el Espíritu Santo es el deseo de ganar almas para Jesús, de hablar de Jesús a las personas, porque así como te sientes bien cuando tienes el Espíritu de Dios, quieres que los demás también estén bien con Dios. Esa es la voluntad del Padre. Imagina que estás en un viaje fascinante, explorando las profundidades del espíritu y la mente. Has descubierto el tesoro más preciado, estar lleno del Espíritu Santo. Este tesoro es más valioso que cualquier riqueza terrenal, más poderoso que cualquier influencia mundana. Te encuentras en un camino de transformación, donde cada paso te acerca más a la plenitud de la presencia de Dios. En este viaje te das cuenta de que estar lleno del Espíritu Santo va más allá de una experiencia personal. Es una conexión divina que te une a Dios y te separa del mundo. Cuando estás lleno de los pensamientos de Dios, tu vida se vuelve una canción de paz en medio del caos, una luz brillante en la oscuridad. ¿Recuerdas las palabras de Jesús en Mateo 10, versículo 34 a 39, donde habla de la espada que trae división? Esta espada es la palabra de Dios, que corta a través de las mentiras y la falsedad del mundo, separando lo sagrado de lo profano. Experimentas cómo esta espada te guía en cada decisión, te protege de las trampas del enemigo y te lleva hacia la victoria. En tu camino, encuentras desafíos y tentaciones, pero el Espíritu Santo es tu brújula infalible. Te guía por sendas de justicia y te da fuerzas para vencer cada obstáculo. Tu vida se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Cada día es una oportunidad para crecer más en el Espíritu Santo. Te sumerges en la palabra de Dios, buscas su presencia en la oración y compartes su amor con los demás. Tu corazón rebosa de gratitud y tu espíritu se eleva en adoración. En cada victoria, en cada desafío superado, sabes que no estás solo. El Espíritu Santo te acompaña en cada paso, fortaleciéndote, guiándote y recordándote que eres amado y valorado por Dios. Y así, en medio de este viaje espiritual, descubres la verdadera felicidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la seguridad de estar en manos de un Dios que te ama incondicionalmente. En tu viaje espiritual, cada paso se convierte en una lección de fe y confianza. Te das cuenta de que estar lleno del Espíritu Santo no es solo una experiencia momentánea,
sino un estilo de vida que transforma cada aspecto de tu ser. Te encuentras rodeado de desafíos que parecen imposibles de superar, pero el Espíritu Santo te fortalece y te da el coraje para enfrentarlos con valentía. Aprendes a confiar en su guía, sabiendo que Él te conducirá por caminos de luz y esperanza. En medio de las pruebas y tribulaciones, descubres el poder de la oración y la comunión con Dios. Te sumerges en su presencia y encuentras consuelo y renovación para tu alma cansada. Cada día te levantas con renovado vigor, sabiendo que el Espíritu Santo te capacita para hacer la voluntad de Dios y cumplir tu propósito en la vida. Te conviertes en un instrumento de amor y bondad en un mundo que tanto lo necesita. Tu testimonio de fe y transformación impacta a aquellos que te rodean. Comienzas a notar cambios en las personas que están cerca de ti, quienes son tocadas por el amor de Dios que irradia a través de ti. A medida que avanzas en tu viaje, te das cuenta de que la plenitud del Espíritu Santo te lleva a experimentar la vida en su máxima expresión. No solo encuentras paz y alegría en medio de las adversidades, sino que también recibes revelación y entendimiento de los misterios de Dios. Tu corazón se llena de gratitud y alabanza por el maravilloso regalo del Espíritu Santo en tu vida. Te comprometes a seguir creciendo en Él, a aprender cada día más de su amor y sabiduría, y a compartir la buena nueva con aquellos que aún no han experimentado su poder transformador. En cada paso de tu viaje espiritual, te aferras a la promesa de que el Espíritu Santo nunca te abandonará, que Él te sostendrá en los momentos difíciles y te llevará a alturas inimaginables en tu relación con Dios. Te regocijas en la certeza de que estás en las manos de un Dios poderoso que te ama infinitamente. En tu viaje espiritual, has experimentado la plenitud y el poder transformador del Espíritu Santo. Cada momento, cada desafío y cada victoria han sido parte de un camino de crecimiento y fe. Has aprendido a confiar en la guía divina y a permitir que el amor de Dios fluya a través de ti hacia aquellos que te rodean. Ahora, al llegar al final de este viaje narrativo, te das cuenta de que tu historia no termina aquí. Continúa cada día, en cada elección que haces y en cada interacción con los demás. Sigues siendo un testigo vivo del amor y la gracia de Dios, compartiendo su luz en un mundo que a menudo está envuelto en oscuridad. Tu conclusión es que la vida llena del Espíritu Santo es una aventura emocionante y llena de propósito. Te comprometes a seguir buscando a Dios con todo tu corazón, a permitir que su Espíritu te moldee y te guíe, y a vivir cada día en la plenitud de su amor. Así que, en este punto culminante de tu historia, te levantas con renovada determinación y gratitud. Sabes que el Espíritu Santo está contigo, fortaleciéndote para enfrentar cualquier desafío y guiándote hacia un futuro lleno de esperanza y bendiciones. Que tu vida continúe siendo un testimonio viviente del poder y la gracia de Dios, siempre lleno del Espíritu Santo y llevando su luz a cada rincón del mundo.